Buenas tardes, amigos de Facebook. Mi nombre es Lovera Marco y... Gabriela Costa, buenas tardes, hermanos y amigos. Bueno, quiero mandar un saludo especial a mi compañero de trabajo, José Vallejo, que me dio una idea. Estuvimos hablando del tema, cuando estaba preparando el tema en mi trabajo. Uno de los temas es que Satanás es el padre de mentira. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Hoy el tema seguimos con el tema de la armadura de Dios y específicamente el último video hablamos del yelmo de la salvación y hoy hablamos del escudo de la fe y la espada del espíritu. Toda la armadura de Dios es necesaria para el combate y viendo y estudiando vemos que están todos interconectados. Que un elemento de la armadura está conectada con otro elemento y son diferentes a la vez. El tema del escudo de la fe y la espada del espíritu, estuvimos buscando en la palabra de Dios, dejamos que siempre habla la palabra. El sembrador salió a sembrar, el que tenga oídos para oír, que oiga, porque de esto depende la vida o la muerte, es una batalla. Hoy va dedicado a la iglesia de Jesucristo, a las asambleas, a las congregaciones y también a los que no creen en Jesucristo, porque esto es una prédica callejera. El sembrador salió a sembrar, el ministerio, ministramos la palabra de Dios. Y bueno, vamos a empezar con una alabanza, como siempre, esperando que los amigos se vayan acercando. Y hoy domingo, un precioso domingo, donde muchos millones de personas adoran y comparten en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, rememorando ese nombre que nos dio vida eterna, el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de malos deseos, porque tuyo es el reino y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Porque tuyo es el reino y el poder. Gloria. Por los siglos de los siglos. Amén.
Comenzamos con el tema, es un tema que tiene mucho de qué hablar, muchos versículos y mucho de que podemos reflexionar. Por eso si tenés la Biblia cerca, tráela, anotá los versículos, vamos a hacer una especie de estudio. La palabra de Dios, la armadura, nos habla en Efesios 6, versículo del 10 al 17. Vamos a leer rápidamente. La palabra habla sola, de por sí habla sola, con referencia a qué es este escudo de la fe y la espada del Espíritu. Pablo nos menciona de este escudo. Es un escudo. Él hace referencia al escudo del soldado. En aquella época Israel estaba totalmente, el imperio romano era el que aplastaba a los judíos, estaba el emperador romano y justamente Pilatos es el que interactuó con el Sanedrín para que fuera crucificado Jesucristo, porque Roma era dueño prácticamente de todo Judea, de todo Israel. Entonces había soldados romanos por todos lados. Estaba acostumbrado a verlos, acostumbrado a ver cómo se vestían, y uno de sus armadura era el escudo, que era un escudo grande, y otro más pequeño, que era para el mano a mano, por decirlo así, y una espada cortita llamada gladius, una espada cortita que era posible llevarla a todos lados, ¿sí? El mismo Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a Malco. Se ve que en esa época la gente se defendía o llevaba siempre una espada por las dudas, porque eran tiempos peligrosos. Bueno, esta espada que hace referencia a Pablo es más que nada la gladius, la más cortita, porque la más larga era era para la batalla en general, era blandiendo esa espada, repartiendo golpes para todos lados con una espada larga, pero la espada más cortita era para golpes específicos, era para defensa, pero también es para ataque, según el concepto de Pablo vertido en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 17. ¿Qué quiero decir con esto? Que más allá de que nosotros tengamos esta espada del Espíritu, porque el Espíritu de Dios nos da esta espada. El Señor es el que provee la armadura, el Señor provee el poder en la batalla. La victoria de Él ya fue en la cruz con Cristo, pero esto continúa hasta su segunda venida. El diablo ya no puede hacernos daño, nada nos separará del amor de Cristo, nada. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, dice la palabra. Así que por eso tenemos la fe segura, el yelmo de la salvación. Esta salvación, que las promesas de Dios, de que Él nos va a salvar, la esperanza de su venida, la segunda venida, que Él habrá de traer justicia a todas las naciones. Él vendrá como juez. La ira de Dios se manifestará sobre todo aquel que no cree y que ha hecho lo malo. Así que, amigo y hermano de Facebook, si no crees en Jesucristo, te digo, te traemos buenas noticias. El arca aún está abierta. El arca aún está abierta y aún es posible que tu alma sea salva por el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, nuestro gran Dios fuerte, el Padre eterno, el Príncipe de paz. Nuestro Señor Jesucristo es el nombre de Jehová de los ejércitos. Dice, bueno, vamos rápidamente. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 17 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad firmes, pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia y calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Referente al escudo, le compartimos otros versículos en la Biblia que estuvimos buscando. Dejemos que la palabra siga hablando. ¿Qué es el escudo? ¿Y por qué está íntimamente ligado el escudo con la espada, como le había dicho anteriormente? Fíjense y meditemos la palabra de Dios, ¿sí? Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Fíjense cómo habla de escudo y habla de palabra. Efesios dice, el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Van como unidos. En una mano el escudo, y en otra mano la espada. ¿Sí? Listos para el combate, oh guerrero de Jesucristo, soldado de Jesucristo, como decía Pablo. Eso está escrito en Salmo 119, versículo 114. Salmo 3, versículo 3 dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Jehová está siempre, el Dios Padre está siempre detrás de la victoria. Él provee esa seguridad plena cuando salimos al combate. Así que tenemos que estar siempre prestos para salir a batallar en el nombre de Jesucristo, como hizo David, que no tenía experiencia en la guerra, pero en el nombre de Jehová iré, le dijo, y fue en el nombre de Jehová y destruyó a Goliat, ¿sí? Salmo 5, versículo 12 dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Como con un escudo lo rodearás de tu favor. Salmo 5, 12. Proverbios, capítulo 30, versículo 5 dice, toda la palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Esperamos la venida del Señor. Esperamos su segunda venida, que va a ser la victoria final. Y hay un versículo para esta victoria final, que lo vamos a decir al final de todos, y abrir los oídos, porque eso es lo que va a pasar. Toda la palabra de Dios se está cumpliendo. Temamos a Dios y volvámonos a sus caminos. Temamos a Dios porque Él es refrigerio a nuestros huesos. Temamos a Dios porque Él puede mandar el alma y el cuerpo al infierno. No temamos a los que maten el cuerpo. Él es el Todopoderoso y el que no cree en Jesucristo, lamentablemente habrá de sufrir la ira de Dios que habrá de venir. Pero aún es tiempo, amigo de Facebook, vos que no conocés a Jesucristo, salvá a tus hijos, a tu familia, a tus padres, llevad la palabra a tu mesa, compartí, abrila, escudriñá la palabra de Dios. Te invitamos acá en El Sembrador Salió a Sembrar, que abras esta semilla y la comas el cuerpo y la sangre de Jesucristo, para que conozcas que la salvación viene de Él, viene del Todopoderoso. Por eso unite a las filas del ejército vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo somos más que vencedores, porque más allá de que vengan tribulaciones, pruebas, tentaciones del diablo, nosotros en Cristo somos más que vencedores. También dice la palabra, Salmo 91, 4, dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y Proverbios capítulo 2, versículo 7 dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Y el Salmo 18:30 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Volvemos a ver que hay una íntima relación entre la palabra y el escudo, ¿sí? Volvamos a leer. Salmo 18:30 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. ¿Sí? La palabra, acuérdense que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Escudo es a todos los que en Él esperan, lo esperamos al Señor. Ven, Señor,
dice el espíritu y la esposa. Salmo 18, 35 al 36 dice, fíjense, me diste así mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensachaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Gloria al Padre. Salmo 18, del 1 al 2, dice, termino con este salmo de David que fue guerrero, ¿eh? Él fue guerrero, ganó muchísimas guerras. Y por eso lo envidió el rey Saúl, ¿no? Lo envidió mucho, porque él ganó muchísimas guerras. Pero detrás de esas victorias, ¿quién estaba? Jehová de los ejércitos. Porque él tenía fe, mucha fe, en Jehová de los ejércitos. Tenía mucha experiencia en la guerra, David, ¿sí? Él sabía muy bien lo que era el escudo, lo que era la protección de Dios, porque él no confiaba en sus propias fuerzas, sino que confiaba en todo, todo en la fuerza del Todopoderoso. Dice, en capítulo, dice, bueno, dice, David fue guerrero y como se imaginarán tenía amplia experiencia del poder de Dios. Su fe en él lo llevó a la victoria y de victoria en victoria. Así andamos nosotros también, de victoria en victoria contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra principados, contra potestades. Nuestra lucha no es contra tu vecino, ni tu amigo, ni tu enemigo carnal, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Acordate que nuestra lucha es contra esas huestes espirituales de maldad. El diablo vino a matar, hurtar y destruir. Él también tiene sus estrategias, él también tiene sus acechanzas, él también tiene sus estrategias para derribar al que está alejado de la sabiduría y la fe en Dios Todopoderoso. Pedir a Dios que aumente tu fe, amigo, hermano de las iglesias. Orá mucho, velad y orá. Tenemos que velar, porque el diablo anda como león rugiente, dando vueltas mirando a quién devorar. Siempre está mirando, observando a la iglesia en qué manera poder destruirla. La ha destruido con la apostasía, con la falsa doctrina, con las nuevas falsas doctrinas que hay miles. Le puedo asegurar que hay mucha más falsa doctrina, y porque la doctrina sana es una sola. El Evangelio de Jesucristo es uno. Por eso no ha cambiado ni una jota, ni una tilde de la ley y los profetas y los que profetizaron después de Juan el Bautista, los apóstoles, ¿sí? El Apocalipsis. Por eso, amigo, tenemos la palabra de Dios que es espada de doble filo. Es la espada de doble filo, la espada poderosa de Dios. Dice, te amo, oh Jehová, decía David, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, decía confiadamente David, confiadamente en el Todopoderoso. Así nosotros también vamos a la victoria constantemente. Habremos de tener luchas, habremos de tener tentaciones, en el cansancio, la debilidad, el enemigo habrá de ponernos dudas del amor de Dios, habrá de ponernos dudas de nuestras propias fuerzas, porque a veces nosotros flaqueamos y confiamos en nuestras propias fuerzas, pero tenemos que poner, acuérdense que toda la armadura de Dios fue provista por Dios. Entonces, esa palabra que es viva y eficaz debe morar en nuestra cabeza y en nuestro accionar. Tenemos que ser hacedores de la verdad. Tenemos que hacer no oidores, sino hacedores. Pero como todo soldado, necesitan ser discipulados. Es un proceso. El soldado, para llegar a ser soldado y vestir las ropas del guerrero, tiene un proceso de entrenamiento previo, ¿sí? No entra sabiendo, sino que así como Pablo comparaba a los hermanos con los soldados, al ejército, también hizo otras comparaciones, pero ahora nos quedamos en la comparación esta del soldado. El soldado debe prepararse, memorizando, discipulándose, poniendo en práctica la palabra de Dios en la calle, en el trabajo, con sus compañeros de escuela, de secundaria, de universidad, donde quiera que estés. Aún los presos también conocen la verdad y esa verdad los hace libres, porque la libertad es espiritual, la libertad es acá en la cabeza. La última línea de combate
El frente es el cerebro. Por eso tenemos el yelmo de la salvación. Tenemos que tener seguros de esta salvación, de esta promesa de Dios que Él nos separó de la muerte a la vida eterna. Nos dio la esperanza que el mundo no tiene, es la resurrección. La esperanza en un reino mucho mejor que este mundo que está totalmente plagado de inmundicia y de maldad. Que todo lo que hace el diablo es matar, hurtar y destruir. Pero acuérdense que Él es el padre de mentira. ¿Cuándo? ¿Por qué es padre de mentira? Estaba reflexionando. Porque me acuerdo que en el huerto del Edén, Él mintió por primera vez ahí a Adán y a Eva, diciéndole que si comían del fruto del conocimiento del bien y del mal, serían igual que Dios. Esa fue la primera mentira, la primera astucia y la manipulación del diablo de las mentes de Eva y de Adán, para que pecasen contra el Todopoderoso. Hoy sigue siendo igual, el diablo sigue utilizando las mismas estrategias, las mismas. Hay que estar alerta, alerta, velando y orando a ver qué entra por tu oído, qué entra por tus ojos, de las doctrinas que escuchás en internet, que hay muchísimos que dicen ser doctrinas de Dios. Ojo, por eso tenés el discernimiento espiritual. Pedir a Dios sabiduría, pedir a Dios esta armadura, ceñido vuestros lomos con la verdad. La verdad, esta es la verdad de Cristo, este compromiso que tenemos con la verdad, ceñido nuestro lomo, preparado para el combate, ¿sí? La coraza de la justicia que nos dio Cristo en la cruz, pero también la justicia es nuestra, la santidad, o la obediencia a Cristo, y andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Es la coraza que nos protege de muchos golpes del enemigo. Andar en santidad, en obediencia, el Señor bendice, y a tu casa conviene la santidad, ¿sí? También habla del apresto del Evangelio de la Paz, o sea, el calzado del guerrero. Y tenemos que estar listos para predicar a tu amigo, a tu hermano, a llevar, a pensar, a ver cómo vamos a planificar, qué le voy a decir, amigo, cómo le voy a responder al que me pregunta de Cristo. Si tengo estudiado en memoria los versículos que son con respecto a la salvación, tenemos que estudiar esos versículos de memoria para decírselos en el momento exacto, en el momento que nos pidan, que en el momento que sea necesario, poder sacarlos a relucir a esa espada, que es el Espíritu mismo que nos da esa espada. El Espíritu nos recuerda la palabra de Dios. La obra de salvación, el poder de la espada del Espíritu es tremendo, porque lleva un alma del infierno al reino de los cielos, porque lleva un alma de la confusión, de la drogadicción, del pecado y de la muerte a la vida eterna, al buen vivir en Cristo, en la santidad del Señor. Hace una transformación tremenda la palabra de Dios. La palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo, corta y discierne los pensamientos del corazón, mucho más que un psicólogo. Mucho más, porque es mucho más viva esa palabra, no es un libro nada más, es una palabra viva, que cuando entra en nuestro corazón nos transforma nuestros pensamientos y nos hace nacer de nuevo. Nacemos de nuevo milagrosamente por la fe en Jesucristo que murió y resucitó de los muertos. Bueno, continuamos. Dice, así como David que escribía los salmos inspirado por Dios y su Santo Espíritu, Pablo, del mismo modo, escribió en la carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Eso se lo decía a Timoteo. Echa a mano de la vida eterna. Tenemos que echar en la vida eterna, el yelmo de la salvación. Tenemos que echar mano de la vida eterna. Pelea la buena batalla, pero siempre pensando que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra lo que está detrás, lo que no podemos ver, que son las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, son los demonios, ¿sí? Las falsas doctrinas que están detrás de los demonios, los ídolos, la idolatría, las estatuas, todos son demonios, todos son creación del diablo para que no adoremos, porque es necesario que adoremos en espíritu y en verdad.
en espíritu, el Espíritu Santo de Dios, nos dice cuál es lo que debemos adorar y lo que no debemos adorar. Escrito está. Sí, escrito está, dice el Señor. Escrito está todo eso. Esta es la batalla en la cual Cristo venció en la cruz al diablo y a la muerte. Aún no termina hasta su segunda venida. Pero hermanos, debemos tener puesta la armadura completa de Dios, el conocimiento y sabiduría de Dios. Su palabra escrita en nuestros corazones. Debemos leer, memorizar, disciplinar, estudiar, poner por obras la palabra. Debemos tener en cuenta que en este combate el enemigo nos destruirá si no hacemos uso del conocimiento de su verdad, como dice Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y el pecado, como dice en el versículo 11, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. El versículo 12 dice, nos muestra que fornicación se refería a la idolatría. La fornicación es adorar a otros dioses, ¿sí? A otros dioses. Hay un solo nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos y es Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra vida verdadera. La vida verdadera es el Señor. El camino es Cristo. La puerta es chica. La puerta, amplia es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Pero la puerta estrecha es Cristo. Hay un solo camino. El Evangelio de Jesucristo está escrito en la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. El sembrador salió a sembrar. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y si el Señor tiene misericordia, habrá de darte, es por su Espíritu Santo, que te arrepientas de todos tus pecados y recibas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, el que murió por vos y cargó todo lo que te llevaba al infierno, a la condenación eterna, lo cargó en la cruz. Y por intermedio de su mediación nosotros fuimos rescatados por Dios Todopoderoso. El Señor dio a su Hijo unigénito para todo el que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese el poder de Dios. Quisieron destruir el Evangelio, quemaron las Biblias, mataron a millones en el circo romano. Le hacían decir, si vos te arrepentís de Jesús, negás a Cristo, no vas a morir. Y morían igual por el nombre del poderoso, porque miraron más allá las promesas de Dios, creyeron en fe y dieron su vida hasta la muerte. Así como el Señor Jesucristo dio su vida hasta la muerte por nosotros. Sí. Bueno, entonces dice, se refería a la idolatría en este versículo de Oseas. Dice, fornicación y vino y mosto quitan el juicio. El versículo 12 nos muestra que la fornicación se refería a la idolatría. Astucias de Satanás es la idolatría y sus demonios, que como ayer, hoy también somos tentados a pecar por las huestes espirituales de maldad con esta idolatría. Nos hace adorar imágenes, estatuas, símbolos, aún el culto del cuerpo, la vanidad que trae Facebook, la vanidad del hombre. Adoramos nuestra propia imagen, ¿sí? Ponemos nuestras fuerzas como si fueran de nosotros, nuestros éxitos, pero sin embargo el Todopoderoso es nuestra victoria. Y habremos de padecer también por causa de la justicia. No habrá de ser un camino fácil. El guerrero habrá de padecer, el soldado habrá de padecer. Después vamos a leer unos versículos respecto de esta circunstancia del soldado. Dice, mi pueblo a su ídolo de madera, dice versículo 12. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde, porque el espíritu de fornicaciones les hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. ¿Sí? Este espíritu del error es Satanás, que está detrás de los ídolos. Este espíritu del error es el diablo y sus ángeles caídos, que también nos tientan poniéndonos dudas del amor de nuestro Dios. Dice, o sea, en nuestra fe en Él, en nuestras necesidades físicas, con la vanagloria del mundo, incluso el manejo de la palabra de Dios. Él maneja, el diablo, la palabra de Dios, para inducirnos al error. Ahora Gaby va a leer Mateo 4, donde Jesús nos muestra cómo se utiliza esta espada del Espíritu, con el escrito está.
La espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Cómo la utilizó cuando fue tentado por el mismísimo Satanás? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Esto también se encuentra en Lucas 4, si lo quieren leer también. Amén. Ahí, de esta manera el Señor, el diablo, intentaba tentarlo de todas formas. Primero con su necesidad física. Tenía hambre, tuvo hambre. Intentó que él utilizara, desobedeciera a Dios. Quería demostrarle de alguna manera que Dios no se ocupaba de él. Por lo tanto, si vos sos hijo de Dios, agarré y decirle a estas piedras que se conviertan en pan. El diablo utilizando la Biblia también, como decía, buena parte donde dice, cuando lo llevó al pináculo del templo, utilizó la misma palabra para intentar inducirlo al Señor lo estaba tentando a Dios Todopoderoso, porque lo tentaba directamente a Dios, diciendo, si eres hijo de Dios, tírate, total va a mandarte ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Es una forma de tentar a Dios, no tentemos a Dios. ¿Sí? Así, ese es el diablo que intenta eso, nuestra necesidad de física, nuestra confianza en Dios, en este caso, ¿sí? Escrito está, utilizaba esta palabra de Dios con el conocimiento en su boca, estaba listo, al dente, para hablar de la palabra que Dios le dio al Señor Jesucristo. Dice, somos apartados para Cristo como iglesia, fuimos comprados por su sangre. Dice, formamos parte de su ejército, como todo soldado debemos mentalizarnos que habremos de sufrir penalidades. Pero nuestro líder es Jehová de los ejércitos. Fuimos hechos hijos de Dios por su poder y misericordia, por su gracia, por la fe. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Versículo 4, para agradar a nuestro gran Dios y Salvador, no nos enredemos ni amemos al mundo. Ninguno, y continúa diciendo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La disciplina del soldado que está en entrenamiento y también está en funciones, listo para el combate, está guardado en el regimiento. En este caso el regimiento para nosotros es el cuerpo de Cristo de la iglesia. Ellos son nuestros co-combatientes. Ellos son la fuerza también de la unión espiritual, en un solo espíritu, en la unidad del espíritu, en un solo cuerpo, en el amor unos con otros. Así estamos como piedras unidas, muy fuertes, estrechamente unidos, con una sola fe, un solo bautismo, y la palabra de Dios como el centro, el Cristo, la palabra de Dios viva y eficaz como espada del guerrero, listo para el combate. Me acordaba en la reconstrucción del primer templo, que era el rey, había un rey que había de reconstruir el tercer templo, y cómo la construían, cómo había peligro, porque no, algunos se oponían a la reconstrucción del primer templo, y los mataban, y los atacaban, los acechaban. ¿Y cómo construían ellos el tercer templo? Con una mano construían el templo, hacían el trabajo de construir la reconstrucción del templo, y con la otra mano tenía la espada, ¿sí? Eso representa
en nosotros también que edificamos la iglesia, que somos soldados de Jesucristo. Estamos con el arma lista para el combate, por un lado, que es la palabra de Dios, y con la otra mano hacemos las cosas que corresponden, que son necesarias en la iglesia, en la edificación mutua en la iglesia. Somos piedras vivas. Sí, somos piedras vivas, como dice Pedro, me parece Sí. que dice, ¿no? Dice, el escudo de la fe está ligado al yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Un guerrero manipula estos armamentos con ambas manos, escudo y espada respectivamente. La espada es no solo es de defensa, sino también es para el ataque, como hizo Jesucristo. ¿eh? Ahí nos mostró este ejemplo el Señor de cómo se utiliza la espada, como defensa y como ataque. Pero como vemos, toda la armadura de Dios fue confeccionada por Él, y la batalla la ganamos solamente mediante Él y para Él. Cuando adoramos y alabamos su nombre, no levantamos las manos santas, usamos manos santas, ambas manos las levantamos, ¿no? En adoración, en batalla, en una mano el escudo de la fe y en la otra mano la espada del Espíritu. Dice en Hebreos 11, 33, 40, vemos como los antiguos pelearon esta batalla de la fe, donde conquistaron reinos, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, se hicieron fuertes en batalla, etc. Acá vemos como los antiguos, como los profetas, los apóstoles, combatieron con este escudo de la fe, con esta fe en las promesas de Dios, como con esta fe en el Todopoderoso, y obedecieron, y pelearon, combatieron en el cuerpo, en el espíritu. Fíjense, leamos, Hebreos 11, 33 es un ejemplo precioso en la palabra de Dios. Dice, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos. Dice, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, a más de estos prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Pero nosotros tenemos en mente siempre al Salvador, al Cristo. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo del 7 al 8 dice, considerad lo que digo, el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Eso está en la mente de todo combatiente. Debe conocer el evangelio de Jesucristo, que es el centro de la predicación. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, el arrepentimiento y perdón de pecados por su nombre, bautícese y discipúlenlo. Y toda esa obra el diablo la quiere detener, porque el diablo odia que sean salvos los hombres. El diablo quiere llevarse millones de almas con él a la tortura, al infierno. Amigo, he aquí, el Señor Jesucristo te llama, el que tiene oído para oír que oiga la palabra de Dios. La iglesia fue atacada desde su nacimiento, incluso de antes, con la apostasía. Bueno, ahora Gaby va a leer 1 Timoteo, capítulo 4, del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Bueno, versículo 9 dice, palabras fieles esta y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Recibe esta palabra, amigo, de Facebook. Versículo 10 dice, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios
viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esa es la salvación. Todos los que creyeron fueron salvos. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Después, el Filipenses, en este contexto, nos habla de que nosotros habremos de padecer. El soldado sufre penalidades, disciplina, tiene que ir en contra de sus deseos, ¿a favor de quién? Del general y sus consignas. El general es el Todopoderoso, en el nombre del Señor Jesucristo, que es el Verbo hecho carne, y que nos dejó esas consignas que debemos seguir a rajatabla para que así, con la armadura de Dios completa, podamos resistir en el día malo y así acabar todo y estar firmes, dice. Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien en el mal. Seguimos hablando de vencer, de derrota, seguimos hablando de combate, ¿sí? Eso era en Romanos 12:21. Y concluimos con la... A ver, vos tenías algo más para leer. A ver qué más tenés. Tengo Hebreos 11:33-40, sí, que no sé si vos lo leíste. No, a ver. A ver. Sí, ya lo leíste este. A ver otro. Primera de Juan 4:4. Ah, Judas leímos. Primera de Juan 4:4. No leímos de Judas. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios, y los que habéis vencido, y los habéis vencido, dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Sí. No nos olvidemos que el príncipe de este mundo es Satanás. Sí. Por eso tenemos que estar con la armadura. Y leer la palabra todos los días, meditar. ¿Cuál me dijiste? Seguir leyendo, a ver qué más tenés. Malaquías 4 del 1 al 3. Sí. Dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen... Ese no. Porque Judas, eso es lo que pasaría después. Judas, ¿tenés? Bueno, Judas habla de la apostasía. La apostasía es el daño que Satanás hizo en la iglesia. A ver, ¿cuánto daño hizo en la iglesia Satanás? A ver qué tenemos. Judas 1, del 3 al 11. Sí. Sería, amados por la gran, dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Sí. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Sí. Este que le hice era Judas 1 del 3 al 4. 1 del 3 al 4. Perfecto. Pero bueno, eso de Judas nos habla de que tenemos que la iglesia va a sufrir apostasía. La apostasía es una de las destrucciones que el diablo hizo en la iglesia, las falsas doctrinas. Y ahí lo que hablaba Judas era justamente del error de Balaam, pues, que por lucro, ¿no? ¿Esa parte la viste? Bueno, léeme esa parte, por favor, si lo tenés ahí. Que por lucro, ellos cayeron en el error de Balaam. Balaam, por lucro, cambió a la voluntad de Jehová, ¿sí? Bueno, está bien, no importa, déjalo. Bueno, sí, y vamos a ir viendo que la espada del Espíritu tenemos que utilizarla siempre y va a ser necesaria saber dominarla, como todo buen soldado domina la espada. La espada tiene que estar siempre afilada,
tiene que estar lista en nuestra boca, tenemos que meditar. Si tenemos un texto bíblico, lo estamos leyendo, por más que lo entendamos, pongámoslos en oración para que el Espíritu de Dios nos profundice mucho más con respecto a ese texto que estamos leyendo, ¿sí? Porque esta es palabra fiel, dice, y es digna de ser recibida por todos. Porque nosotros a veces leemos pesadamente, o creemos que ya la sabemos, pero sin embargo, al ser una palabra viva y eficaz, no siempre tiene el mismo significado en determinada situación. Una situación totalmente diferente a otra situación o circunstancia del ser humano. Y la misma palabra cobra una fuerza más profunda en un sentido y en otro contexto, quiero decir. O sea que la palabra, la misma texto bíblico, a veces funciona de una manera en una parte y funciona de otra en otra parte, de manera con poder de Dios. El poder de Dios es el que efectúa. Dios es el que nos da esta victoria. Así que nosotros solo ponemos la fe en Él, nos preparamos constantemente con la palabra. Y el escudo de la fe también es pensar en las promesas de Dios, porque Gaby había leído las promesas de Dios y te llenan de gozo saber todo lo que Dios promete, pero la promesa de vida eterna, la resurrección, es la principal promesa que esperamos nosotros, nuestra esperanza, ¿sí? Pero hay muchas promesas en la Biblia. Estaba mirando en el Antiguo Testamento y Nuevo hay muchísimas promesas, ¿no? Muchas, hay demasiadas. Dice... Hermosas promesas sí, que te dan aliento y además que te exhortan también, en cierta manera, que a la obediencia a la palabra, a leerla, a meditarla y a entender que el Señor es fiel y lo que nos promete lo cumple. Solo tenemos que ser obedientes y leer con el Espíritu y con la renovación de nuestro entendimiento a través del Espíritu, eso, para ir entendiéndola. y todo lo hace Dios eso, ¿eh? No lo hacemos nosotros. No. Eso lo hace el Espíritu Santo, nos renueva el entendimiento. Nosotros tenemos que saber cuál es el mecanismo que Dios actúa a través de su palabra, pero hay cosas que no entendemos, porque Dios, las cosas de Dios, a veces hay cosas que no entendemos, ¿sí? El que dice que entiende todo cabalmente no es así, no es verdad, porque el Todopoderoso nos da de manera, nos va mostrando su palabra en el momento preciso, pero tenemos que memorizarla, la palabra. Tenemos que colgar en nuestras puertas, en nuestros dinteles, textos bíblicos y memorizarlos, y van a ver que en el momento preciso Dios le recuerda ese versículo para poder predicarlo a tu amigo, a tu hermano, o a vos mismo cuando estás sufriendo alguna angustia, cuando vos tenés alguna tentación o cuando vos tenés alguna prueba muy difícil, aparecen esos versículos de manera que el Espíritu Santo te consuela con esas palabras preciosas. La palabra de Dios es acrisolada. Acrisolado es como mirar el hierro derretido, un crisol, una cosa muy fuerte, una luz muy fuerte, acrisolada, la espada del Espíritu, es de doble filo, ¿sí? Discierne las coyunturas, los tuétanos, la parte física del hombre, pero también la parte mental, espiritual del ser humano. Y vamos a terminar y vamos a saludar a todos los amigos de Facebook, le vamos a dar gracias por este día y bueno, hay mucho más de qué hablar y reflexionar de la armadura de Dios. Así que le pedimos oración por este ministerio, oración por esta casa, por Gabriela, por Marco, por Fernando y por Leonardo, que son nuestros hijos. Sí, por un hermano también, sí. Luis González, que tenía dengue, Sí. No sabemos todavía cómo se encuentra, Se es un encuentra muy hermano que mal. se ve que escucha las prédicas. Se encuentra muy mal, Sí. se encuentra muy mal. Le Sí, pedimos oración favor. por ello. Y un saludo ahora a Delia Padilla, un me gusta le pido por favor, si son muy amables para que llegue a más personas y así conozcan, sean salvas por este acto sencillo de poner me gusta, le damos gracias, no es para nosotros, es para que el video se viralice. Y Albert Salazar, muchas gracias por estarlo viendo. Hermanos, amiguitos, hermanas, un saludo en el Señor Jesucristo, un abrazo fraternal. Si quieren oración, por favor póngalo en el Messenger, vamos a estar orando unos por otros. Velemos y oremos, porque los tiempos son difíciles, porque el Señor nos dio entendimiento, abrió nuestros ojos, pero abrió nuestros ojos ¿para qué? Para que veamos
la oscuridad en que se encuentra el mundo. La palabra de Dios es antorcha que alumbra el lugar oscuro, es otra comparación de la palabra de Dios. ¿Por qué nos muestra una verdad espiritual? Estamos en un lugar oscuro en este mundo, y la palabra de Dios es la única luz. Ahí Gaby va a Voy leer a algo leer Primera de Pedro 5, 8, 9. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, que ya lo había dicho Marcos, creo, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Y otra que sería Isaías 54, 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Bueno, y nos vamos despidiendo. Le mandamos un abrazo desde ya, Gaby Acosta y Lovera Marco. Un saludo si querés despedirte. Bendiciones para todos, hermanos, y espero que el Señor haga su obra a través de estas palabras. Sí, para que sean salvos, muchos, si es voluntad de Dios, ¿no? Y bueno. Para que vean cómo cambia la palabra de Dios, aún en las dificultades, porque muchos vamos a pasar por dificultades igual, aún siendo salvos, aún siendo hijos de Dios. Pero el gozo que se tiene cuando uno lee la palabra, cuando medita en ella, es algo que es muy difícil a veces explicarlo, pero es algo hermoso y es cierto, y y es ponerlo en real. práctica también, ¿no? Sobre todo poder transmitirlo, Y ponerlo en práctica. como lo hizo el Señor. Sí. Bueno, vamos a terminar con una victoria final de Jehová de los ejércitos, el Padre nuestro, porque fuimos constituidos hijos de Dios por el Cristo. Él murió en la cruz, fue condenado por hacerse igual a Dios, por hacerse hijo de Dios. Y ahora Él nos da a nosotros la potestad de ser hechos hijos de Dios, pues más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio poder, potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay criaturas y hay hijos de Dios. El que no tiene a Cristo es lastimosamente hijo del diablo, pero Dios te dice, te abre la puerta, dice, aquí estoy a la puerta y llamo, y el que abre la puerta yo entraré y cenaré con él y él conmigo. La salvación es así, el Señor viene por vos, Él te conoce desde el vientre de tu madre, con nombre y apellido, y viene a vos, amigo, a decirte, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y bueno, terminamos con esta victoria final, cuando venga el Jesucristo en la segunda venida a traer victoria final. Estemos preparados, vestidos con la coraza de la justicia, con el yelmo de la salvación, con la sandalia, los prestos del evangelio de la paz, con el yelmo de la salvación, con el escudo y la espada del Espíritu, y ceñidos nuestros lomos con la verdad. Eso es lo que el Señor nos da para que nos podamos estar combatiendo contra el diablo. Y un saludo a José Vallejo, que me dio la idea o me recordó que el diablo es padre de mentira. El Satanás en el cielo convenció a 1/3 de los ángeles para rebelarse contra Dios. Los indujo con mentiras o medias verdades. No dice en el Evangelio, tampoco en el libro de Enoc, pero los convenció, los manipuló y Dios los echó del cielo a 1/3 de los ángeles. Él es el padre de mentira, por eso es el padre de mentira. Y todo el que practica la mentira, ojo, porque en el Apocalipsis habla que los mentirosos, los idólatras, los fornicarios, los hechiceros, no heredarán el reino de los cielos. Dice, vamos a terminar con esta tremenda palabra de Dios, que es Malaquías. Esto es Malaquías, habíamos dicho que Malaquías, ¿qué era? Del 1 al 3, creo que era 3, 4. A ver, Malaquías 4. 4 del 1 al 3, ahí está. Malaquías 4 del 1 al 3, fíjense, escuchen bien cómo va a ser la victoria final del Todopoderoso en la tierra. Como dice en el Salmo 59, se gozarán, se alegrarán los santos, aún en sus camas alabarán, dice, y espada de doble filo en sus manos. Lean Salmo 149 también. También habla de esa venida del glorioso, y que los justos se alegrarán y saltarán como becerros de la manada, ¿sí? Cuando vean esta gloriosa victoria final. Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios
y todos los que hacen maldad serán estopa, aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo, nos vemos. Chau, chau.